está escrito en Eclesiastés 9:7, que dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Tal el tema como lo vamos a analizar. Hay espacios para todo, hay momentos para todo. Y los sabios de Israel hicieron muchísimo énfasis en la importancia del silencio. Una y otra vez, por ejemplo, en Proverbios 26:4, dice que no hay que responderle al necio. Es decir, que si una persona, uno sabe que esa persona no, por ejemplo, está diciendo algo con una mala intención, una pregunta malintencionada, uno no tiene que responder. Porque, no, porque uno sabe que la persona no lo va a absorber y no lo está haciendo en verdad por su crecimiento. Entonces uno calla. Por ejemplo, en Proverbios 17:28, que dice que por otro lado, aun cuando el necio calla, es considerado como si fuera un sabio. Es decir, acá el Tanaj, la Biblia hebrea, nos está diciendo el valor de guardar silencio. Porque si una persona logra callar en momentos de ofensa, en momentos que cualquier persona se exalta y la persona mantiene su cordura, su postura y prefiere callar, la persona se considera, incluso un necio se consideraría como un sabio. En el Tratado de Pesajim también dice que el silencio es bueno para los sabios, con mayor razón es bueno para los necios. Otra enseñanza, recuerdo, esta la aprendí de un rabino hasídico, que la boca tiene dos puertas. En nosotros, para, digamos, nuestro contacto con el mundo tiene puertas. Los ojos tienen los párpados, los oídos se pueden tapar así, todo se puede tapar. Es decir, nosotros podemos poner un muro, algo que bloquee entre lo que es el mundo externo y nosotros, para, por ejemplo, evitar ver algo negativo, evitar escuchar algo negativo. Pero la boca tiene dos puertas, los dientes y los labios. ¿Por qué tiene dos puertas? Porque la boca es muchísimo más poderosa. Porque con la boca uno puede destruir, uno puede acabar. Hay es un relato que se trae en la literatura rabínica de un sabio, un rabino, que le pide a su alumno que le dé la mejor parte de la vaca. Entonces, que le traiga y se la prepare. Entonces el alumno va rápido y le prepara una lengua, la lengua de la vaca. Bueno, al otro día, el rabino le pide a su alumno, quiero que me prepares la peor parte de la vaca. Entonces el alumno va rápido y ¿qué le trae? La lengua. Y el rabino le pregunta, hey, yo te pedí ayer que me des la mejor parte de la vaca y me diste la lengua. Y hoy que te pido que me des la peor parte, me das la lengua. Y el alumno le dijo, la vida y la muerte están en manos de la lengua. Es decir, con las palabras uno puede destruir y uno puede construir. Por eso es que tiene dos puertas. Es decir, hay realmente, si una persona decide hablar cuando no es debido o callar también cuando no es debido, que esto es hacia donde me dirijo, se crean mundos o se destruyen mundos. Mm, Había un rabino, él estudió con el Rabul Sherki, el Rabban Nazir. El Rabban Nazir, que él hacía ayunos de silencio cada Shabbat, que es un ayuno de silencio, es quedarse callado, y él lo hacía cada 8 días se quedaba callado. Y es, incluso, había una época que era desde Elul, Rosh Chodesh Elul, desde que comienza el mes de Elul, hasta Yom Kippur, que son como 40 días, él callaba. Es algo muy difícil, pero vemos que una y otra vez, y hay muchísimas más fuentes, quizás ustedes conocerán, como los sabios de Israel hicieron mucho énfasis en guardar silencio. No obstante, callar no es algo normal. El ser humano no está programado para callar. Es verdad que dice que es como valiente el que domina sus instintos. Aún así, no es normal callar, sino que el silencio debe ser curado. ¿A qué les explico? ¿A qué voy? Les voy a hablar un poco de esto. Es un tema un poco cabalístico, pero estaba buscando un libro, un Tanaj, pero lo voy a buscar acá en internet. De Génesis, ¿sí? Génesis, esto está en Génesis 2. ¿Ok? Ok. Dice en Génesis 2, yo les voy a leer un poco del hebreo y les voy a traducir. Dice, Génesis 2, versículo 5. Dice, Behol sea Hasadet Teremie. Dice que aquí está hablando, o sea, en este versículo, que cuando es la primera hierba que se menciona en la Torah. Y la primera hierba que se menciona en la Torah se llama siach. Siach es hierba, pero siach también en hebreo significa conversación. Y entonces acá está hablando de este versículo de cuando aún no llovía, porque el hombre aún no trabajaba la tierra. Entonces vemos que
aún no salía la hierba de la tierra, siach, que también es conversación, resulta ser. Y luego el versículo continúa diciendo, y dice, Ve Adam en la avod et Adama. Y que el hombre no estaba para trabajar la tierra. Adama es tierra. Pero la raíz es domem. Domem es callarse. Entonces vemos que en el mismo versículo está que esta conversación natural, pero no está el hombre para que la calle. Es decir, el ser humano es el que tiene este control de trabajar la tierra, es decir, trabajar el silencio, es algo que depende del ser humano y está en su naturaleza. Y de hecho el siguiente versículo dice, Ve'ed ya'ale min ha'aretz, que dice que el vapor subirá de la tierra. Pero la palabra ed, que en hebreo es vapor, es casi como la palabra Adam. Se le falta la mem al final. Ed, Adam, ¿sí? No sé si ustedes se familiarizan con las letras. Espero haberme expresado. Pero, ¿a qué se refiere toda esta narrativa de que no había salido la conversación y el hombre no estaba para trabajar el silencio? A lo que se refiere, y ya esto es en términos un poco cabalísticos, que miren, a mí, de lo que conozca, no me gusta hablarlo en público, pero ustedes son un foro en el que yo confío este tipo de enseñanzas. Y es que el ser humano tiene esta capacidad de poder elaborar lo que implica la conversación. Y aquí es a donde voy. Hashem creó el mundo con dichos, con dichos, sí se puede decir, con postulados. Entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Todo, si ustedes leen el libro de Génesis, como se crea digamos, todo, es por medio de que Hashem habla. ¿Qué pasa? Que hay un punto en la Torá en donde dice que Jacob, él debe irse a Egipto. ¿Por qué? Y explican nuestros sabios que Yagad Mitzrayma Anus al Pia Dibur, que él fue a Egipto forzado por la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Hashem, explican nuestros sabios, que estaba presa en Egipto. ¿Cómo así? Esto es muy confuso todo lo que estoy diciendo. ¿Cómo así? A ver, Dios creó el mundo con su palabra y luego la palabra estaba presa en Egipto y por eso tenía que ir Jacob a rescatar a rescatar la palabra que estaba presa en Egipto, que a propósito por eso se llama Pesach. Pesach, P es boca en hebreo y Saj es hablar, conversación. Pesach, porque toda la idea es hablar. Por eso lo que se hace en Pesach es relatar la salida de Egipto, hablar, hablar y hablar. Es decir, es todo lo opuesto a el énfasis que hicieron los sabios de quedarse callados. Vemos que, por otro lado, hay otra postura en el judaísmo, que de hecho vamos a ver que no es otra, es la misma. Que la idea es hablar, pero no es cualquier hablar, sino es el hablar con el que Hashem creó el mundo. Ese dibur, sí, aunque en Génesis está escrito Omer, que es otra forma de hablar. En otras palabras, y les voy a decir ahora sí en español todo este revoltijo que les acabo de decir, es que Hashem hizo el mundo con ciertos ideales, pero estos ideales están ocultos, están como presos y distribuidos por las civilizaciones del mundo. Egipto representa la civilización. Egipto es como, digamos, en el contexto en que la Torah quiere decirlo, es como, ¿saben? La mejor economía, materialismo al máximo y también todo, la máxima religión, como el estandarte máximo de civilización es Egipto. Entonces, acá lo que quiere decir la Torah es que los ideales de Hashem están distribuidos por las naciones del mundo, están presos en las naciones del mundo. Está escrito, esto está en Génesis 27, versículo 22, que dice, Hakol kol Yaakov ve'ayadayim yede Esav. Que esto es cuando Jacob va y le pide una bendición a su padre, a Isaac, y Jacob se disfraza de Esav. Y Isaac le dice, hey, la voz es como la voz de Jacob, pero las manos son como las manos de Esav. ¿A qué se refiere? A que lo que Isaac va a bendecir, realmente a Isaac no le importaba si estaba bendiciendo a Jacob o a Esav. Lo que a Isaac le importaba es que estaba bendiciendo a un individuo cuyas acciones son Esav, es decir, este mundo, el accionar, la civilización, Edom, porque Esav es Edom, y su voz es la voz de Jacob, es decir, su interior es la Torah. Y aquí es donde viene la síntesis en la que yo quiero ahora sí converger. Y
es que la idea es que hay momentos para hacer silencio, pero ese es el momento para hablar. Estamos en la generación que ese es el momento de hablar, el momento de no callar. Y les voy a explicar por qué. Esto lo trae el Rav Kook en Ogota Kodesh, que no me voy a poner a leerlo para no traducirlo, se me corrió. eh, Ogota Kodesh, volumen 3, parte 2, que dice que, y está explicando este versículo de Eclesiastés con el que empecé, de que hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Acá el Rav Kook, que es el rabino de mi página, a propósito, como el logo, ese es el rabino Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, y ahí él explica que el silencio tiene un nivel por sí mismo. También, o sea, es muy importante. Pero lo que hay que hacer en nuestra generación es revivir la palabra, revivir el dibur. Esta, digamos, palabra Hashem que está presa en las naciones, esta es la hora de hacerlo. Esta es la generación de hacerlo. Y ¿cómo lo hacemos? Y ahora sí, ¿cuál es el momento de callar y el momento de hablar? El momento de callar, en grandes rasgos, es si los ofenden, si les quieren hacer, como todas estas peleas del ego del ser humano, todo esto, momento de callar. O sea, son cosas diminutas. Nosotros nos ofenden hoy, ok, en 50 o 70 o 100 años no estamos aquí. Ok, no pasa nada. Pero hay cosas que sí podemos transformar y son esos ideales que están ahí y ustedes como Bnei Noach, ustedes ya los están encontrando. Ustedes son esas personas en las naciones del mundo que son el despertar de cada nación. Ustedes en cada país en donde están, ustedes son ese dibur, esa palabra de Hashem que está presa en cada nación. Ustedes al llegar al monoteísmo están liberando ese ideal y están elevando a las sociedades de ustedes. Ustedes están comenzando un proceso que la humanidad va a ver un cambio muy loco, muy drástico en este, digamos, no sé, un siglo que se nos acerca. Y yo espero que más rápido, pero definitivamente se acerca algo muy grande. Y entonces, ¿cómo distinguir cuándo callar y cuándo hablar? Cuándo callar, pues, usted ya entendió en el punto, ¿sí? Cuando son cosas realmente innecesarias, la discusión, la discordia, un necio, no hay sentido. ¿Sí? Sí, uno se lo traga un poco, pero cuando son ideales, cuando es algo realmente que ustedes pueden ver que esto es algo que puede transformar, bien sea una persona, bien sea, obviamente, con mayor razón, a nivel social, a nivel global, no hay que callar. Hay que sacar ese dibur, esa palabra, porque está presa en las naciones y es la idea que ustedes logren liberarla. A eso se refiere y espero que este corto tiempo haya alcanzado para explicar en grandes rasgos y el resto lo dejamos para preguntas. Gracias, Jacob. Excelente. Bueno, vamos a dar la posibilidad para los que están en sala de hacer alguna pregunta con respecto al tema que ha hablado Jacob de una forma concisa. Pueden levantar la mano, así yo les voy dando la oportunidad de hablar, o si no, pueden escribir en el chat. A veces pueden dejar las preguntas y nosotros las anotamos y después posteriormente las podemos enviar a Jacob. Bien, tenemos la mano levantada de Pepe. Vamos, Pepe. José. Buenas, Jacob. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Es la primera vez que estoy en una conferencia contigo, pero es como que hubiera estado 1.000.000 de veces, porque te escucho casi todos los días. Primer término, agradecerte bastante por compartirnos y tratar, pues, de que esto que se ha estado cocinando desde hace ya algún tiempo ya se vuelve una realidad. Básicamente la pregunta es si los sabios de Israel pues nos dan lo macro, pero si hay alguna receta o algunos ejercicios de cómo ayudar a controlar la lengua, los impulsos y eso. Esa era la pregunta. Sí, Gracias. por supuesto. Antes que nada, bueno verte por acá. De verdad me alegra que pues escuchar estas palabras. Y sin duda, hay toda una literatura sobre esto. O sea, de las leyes que hay sobre y de los campos, hay algo que se llama la Shon Hara, que es la Shon Hara traduce como la lengua mala. Y uno de los más grandes sabios del siglo pasado, antepasado, finales y pasado, el Hafetz Haim se llamaba, escribió volúmenes, pero particularmente un libro que se llama Shmirat Halashon. Significa cuidar la lengua. Y es un tratado, pero punto a punto,
de situaciones, de cuándo sí, cuándo no, cuándo se puede, por ejemplo, tú puedes hablar mal de alguien si esta persona va a hacer un crimen, eso no se considera la shonaga, o si una persona vas a advertir a alguien y no ha hecho el crimen, se puede hacer, y si es un chisme que es verdad, se puede, y te trae un mundo entero. Entonces sí, hay una gran literatura de eso. Yo creo que ese es uno, considero que debería ser uno de los temas que deben ser estudiados por Benay Noach, que es el de Shmirat HaLashon del Hafetz Haim. Entonces sí, ahí está, 100% existe para que lo tengas. Bien, gracias Jacob, gracias Pepe. Vamos con Edwin. Tratemos de ser concisos para dar la posibilidad que todos puedan preguntar. Una buena pregunta y ya salud. Hola Jacob, nosotros siempre te hemos seguido también por YouTube con mi señora y la pregunta que quería hacer, ¿cuál es el momento indicado que uno tiene que hablar cuando tenés que decir a una persona cuando, por ejemplo, habla mal de ti o te quiere contradecir? ¿Cuál es el momento que nosotros tenemos que hablar sin estar lastimando a otra persona con la que estamos estudiando? Esa es la pregunta que yo quería hacer. Sí, buena pregunta. Yo, digamos, traté de dar esta introducción porque tú debes saber tantear. Es que son muchos factores. Lo está haciendo por pullar, ¿sabes? Como por. O lo está haciendo porque en verdad quiere saber. O en verdad te está desafiando con una pregunta real. O sea, hay muchos factores que están ahí. Por eso te decía, en lo macro, como acá decía José anteriormente, en lo macro uno debe saber cómo sopesar si esto es un tema con que tú tienes que saber que está detrás del. Eso es como subtext, no sé cómo se dice en español, pero como detrás, como en la entre líneas, ¿sí? Como un abogado, tú te fijas que hay entre líneas, qué es lo que te está tratando de. Sí, la intención detrás. Sí, ¿cuál es el punto de esto? Entonces, pienso que por eso no traté de no dar como una guía paso a paso, porque nuevamente, esto es un estudio de por sí. Esto es un tema que también la experiencia les va a enseñar un poco a las malas. A propósito, acá hay Bnei Noach que ya tienen bastante tiempo en el tema del monoteísmo, que ya han tenido sus enfrentamientos con la familia o con los amigos o con el trabajo y con el jefe y toda la iglesia y toda la sociedad. Y creo que ellos les pueden responder esto en términos mucho más prácticos de los que yo les podría responder. Por eso yo trato, digamos, de decirles cómo hacia dónde va en general, pero los detalles de los detalles, creo que ustedes como grupo de estudio pueden desarrollar esto de una manera mucho más amplia, aconsejarse entre ustedes, lanzarse las situaciones entre ustedes y entenderlo. Por ejemplo, en lo que tú planteas. ¿Y qué pasa si el padre está invitando al hijo a la cena de Navidad, pero la cena de Navidad celebra el cumpleaños de un ídolo que ya abandoné y luego me está diciendo una indirecta pesada? Entonces, los factores son muchos, pero te aseguro que esas situaciones ya las han vivido miembros de la comunidad no ágil en la que estás. Así que por eso yo, digamos, remito a que continúen, digamos, indagando los casos específicos. Gracias, Jacob. Vamos con Claudia, después sigue Pedro y continúa Jair. Vamos, Clau. Hola Jacob, buen día. ¿Cómo estás? Jacob, una pregunta. Cuando nosotros en nuestro sexto precepto tenemos ya una estructura social que ir ayudando también a armar, no porque vayamos a cambiar las constituciones de nuestro país, sino porque las queremos mejorar. Pienso que el habla ahí de manera diplomática también, no solo diplomática, sino argumentada, pero argumentada desde el punto de vista con abogados constitucionalistas y todo esto, puede ayudarnos a mejorar el tema. ¿Qué opinas? 1000%. Es más, ya conoces mi rumbo. Yo soy de los que apunta a que el Bnei Noach no son una religión y deben abordar el tema político tal como lo planteaste. Es hacia allá, hacia donde yo trato de empujar a la gente a que vaya. Ir a cambiar constituciones. No es un golpe de estado. No es hacerlo a las malas. Hay otros caminos para hacerlo. Pero definitivamente tienen que desarrollarse, no ágidas, en un nivel intelectual, bien sea en campos de legislación, en campos de, por ejemplo, si se trata el tema del aborto,
debería haber no ágidas expertos en biología para saber tratar cómo se define la vida, temas por el estilo. Entonces, definitivamente, este tema de las semánticas debe ser bien dominado por ustedes. Por eso yo siempre intento empujar el tema de que deben desarrollar una élite intelectual, a mí me gusta llamarlo así, porque esta élite intelectual no ágida son los que eventualmente van a empezar a pulir las leyes de cada nación y la praxis en cada nación. Así que 100% lo que tú dices tiene que ser en un lenguaje actual, en un lenguaje relevante, porque imagínense llegar, por ejemplo, tú estás en Colombia, imagínate llegar a, no sé, al Palacio de Justicia, donde sea, y decir, es que miren, es una mitzvah. Este no es el idioma que sea. Ustedes entienden que es mitzvah, ustedes entienden la idea, pero esa idea hay que aterrizarla. Y eso solo lo pueden hacer ustedes a propósito. Uno de los tantos temas que yo también trato de decir es que muchas personas esperan que los judíos salvemos al planeta y que a paz mundial. A ver, los que hacen la paz mundial son ustedes, son los Bnei Noach. ¿Cómo un judío va a hacer paz mundial allá al otro lado en Sudán? Los que hacen paz en Sudán son la gente local en Sudán. Y para eso, como se debería hacer, que la persona en Sudán entienda los conceptos de la Torá. Y cuando no los entiende que es mitzvah, la shonará, entiende las ideas, las aterriza y las pone en su sociedad. Entonces, Claudia, 100%. Concuerdo con que ese debería ser el enfoque. Gracias, Jacob. Gracias. Vamos con Pedro. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, primeramente, gracias a Rodrigo de la comunidad Noaja de Mendoza por aperturar este foro, y gracias también a Jacob. Lo sigo desde que tenías poco, digamos, en tus comienzos como seguidores. Pregunta concreta, Jacob. En tu experiencia, porque a veces muchos de tus videos son en vivos y hay debates que se vuelven un poco candentes, ¿qué tal vez al principio tú tenías o hacías, que ya no lo haces ahora con la experiencia, para no caer tal vez en esas discusiones vanas o que no tienen sentido, que nos pudieras aconsejar a nosotros cuando estamos frente a situaciones como ya han comentado, de no caer en esas discusiones tal vez tontas, vamos a decirlo así? Gracias. Sí, bueno, yo creo que algunas de las vivencias que he tenido sí me han forjado un poco más mi paciencia. Yo entiendo, lo que voy a decir es una metáfora, no lo tomen literal, pero quizás a todo adolescente de 14 años le tienen que meter un puño en la cara para que aprenda a que no es tan grave. Duele un poquito, pero no es tan grave, hay cosas peores. Y así, es una metáfora, no literalmente hay que hacerlo educativamente. A lo que quiero decir es que el ser humano tiene que entender que me ofendió, me pegó en el ego, no pasa nada, es lo primero. Digamos, segundo, tratar de, digamos, empatizar, tratar de entender que la persona no ha recibido aún una educación en este tipo de temas. Por ejemplo, cuando me vienen a hablar de que Mateo dice tal cosa y Zacarías no sé qué cosas, yo entiendo que las personas no han leído Zeharia en hebreo lo que dice y porque está mal citado, y por eso yo no me ofendo, yo entiendo que vienen de otro contexto, yo entiendo, y por eso no veo ninguna necesidad en tratar de ser violento o tratarlo de estúpido o tratarlo de nada. Al revés, es muy claro por qué está el error, porque la persona no le ha mostrado otro ángulo. Entonces yo creo que empatizar es una buena herramienta para poder, digamos, ser más, ¿sabes? Conectarse más, saber tener esa paciencia. Creo que uno debe ser muy más dulce, no sé cómo decirlo. ¿Sí? No quiero decir que yo soy un dulce, porque no creo que siempre lo soy, pero creo que sí es importante empatizar. Bien, gracias, Jacob. Nos quedan unos minutitos más de sala. Veo que hay varias manos levantadas. Vamos con Jair, luego Alicia, que tenía la mano levantada, y vemos tu tiempo, Jacob, ¿te parece? Seguro. Tengo unos 5 minutos más, si me disculpas. Listo. Ok, vamos, Jair. Ok, bueno, buenas tardes, Jacob, buenas tardes, Rodrigo. Voy a ser conciso. Mi pregunta es la siguiente. Voy a trazar un paralelo con algo interesante que has dicho sobre la historia de Bereshit. Vemos que en Bereshit el relato nos dice que el hombre tiene que trabajar la tierra y ganarse el pan con el sudor de su frente. Yo estaba trazando un paralelo, ¿no? Quizás de una manera
mensaje espiritual, que a lo mejor de esto se trata, ¿no? Llegar a la rectificación del Tikkun Olam, teniendo en cuenta que se trata de un nuevo sistema organizado de manera constitucional, legislado internacionalmente. Me parece que, ya que el tema que hablamos hoy es de cuándo hablar y cuándo callar, nosotros notamos, ¿no?, que la tierra que tenemos que trabajar es nuestra lengua, nuestras palabras, porque es aquí donde nosotros obtenemos el juicio, ¿no?, de nuestros propios actos y acciones. Estoy errado si yo pienso que en parte de Bereshit nos quiere enseñar a eso, a la importancia de no reprocharle al Creador como hizo Adán, que fue ahí cuando me parece que él empieza a tener que trabajar esta tierra, ¿no? Que fue que donde sale la primer mala hierba, un reproche. Sí, 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 exacto. El pecado de Adán principalmente fue haber sido desagradecido. Lo demás es consecuencia aparte. El desagradecimiento es esto, lo que tú dices, reprochar algo que Hashem le dio, que fue a la mujer, ¿no? Es desagradecido. Entonces sí, 100% lo tienes claro. También lo que tú dices, hay muchas dimensiones en cómo se entiende la Torah. De hecho, hay 4 niveles de la Torah y cada nivel explica Ibn Ezra pero es Rav Sadia Gaon, que es cada letra de la Torah tiene 600.000 explicaciones. Es decir, la idea es que hay muchas explicaciones, así que sin duda también está el punto de trabajar nuestra lengua. Y de hecho, el libro que le comenté a José, del Hafetz Haim, trata este tema, basándose también en textos de Bereshit. Entonces, seguro. Bien, vamos con Alicia. Sí, shalom, Jacob. Saludos desde Costa Rica. Mi pregunta es esta. He escuchado y he visto acerca de las historias del Hafetz Haim y historias judías donde la persona, cuando es avergonzada, calla y pide un favor a Hashem y eso se le cumple. Mi pregunta ¿es así con el Noah Hida también? Gracias. Seguro. Es más, hay también digamos, un dicho que Hashem, que si las naciones les piden a Hashem, Hashem tiende a escucharlos más. ¿Por qué? Porque Hashem no quiere que su nombre sea profanado entre las naciones. Algo así. Entonces, sí, sin duda. Y bueno, básicamente. Ahora, esto no hay que tomárselo literal. Hashem escucha todo, pero decide qué cumplir y qué no. Obviamente no, tampoco es que, bueno, alguien me puede ofender, listo, me ofendió, Dios, dame la lotería. Tampoco es así, ¿sí? No es tan al pie de la letra, pero básicamente la idea es que los momentos en que el ser humano está en su, digamos, más abajo, es cuando la persona puede tener esta potencial de estar más conectado hacia arriba, algo así. Muchas gracias. A ti. Buenas noches para vos, Jacob. Dios te bendiga. Por acá desde tarde acabemos de almorzar. Bueno, no estoy equivocado, creo, al pensar de que voy a rejuntar un poquitito todo lo que ya veníamos viendo contigo con tus conferencias. Esta generación de Bnei Noach la va a tener difícil por el hecho de que realmente necesita tener gente con un peso al hablar. Como vos mismo decías, que la academia va a ser algo fundamental para que el mensaje de un Bnei Noach pueda ser validado. En un sentido, tal vez no en esas mismas palabras, pero sí en un sentido de que, a ver, yo no creo que las 7 leyes o las diferentes ramificaciones contradiga algo de las constituciones que tenemos en nuestros diferentes países o en nuestra cultura. Pero enfocar digamos, de manera retroactiva, me parece que va a ser un desafío bastante grande si es que no tenemos capacitación. Ahora mi pregunta es, a mí me preocupa un poco esto, porque a nivel de academia, a lo máximo que yo podría aspirar tal vez es a ser licenciado en música. Y como la conferencia en este caso es cuándo hablar y cuándo no hablar, yo quería preguntarte si vos tenés alguna concepción de que se puede hablar a través de la música, se puede, digamos, vos ves que haya un peso de importancia, de relevancia en el medio académico, te hablo de música en general, para aportarle algo al mundo. 1000%, tu pregunta es buenísima y hay varios aspectos acá que tú tocas. El primero es que es verdad que hay que saber hablar, pero en los términos en los que yo hablo es que hay que más saber hacer. Que los Bnei Noach no pueden quedarse en una pantalla, hay que saber salir de la pantalla y hacer. Obviamente hay que saber hablar para poder expresar estas ideas. Hablar no solamente es
unir tres palabras, hablar es de expresar estos conceptos, ¿sí? Con respecto al campo de la música, paréntesis, yo tengo 2 álbumes grabados en Spotify, así que de música yo también sé un poco. Y yo creo que sí, que si una persona es un académico en la música, tiene mucho trabajo por hacer. Han aprendido la radio, escuchado las cosas tan repugnantes que hay, no es por ofender, pero quien se gana los premios, los Grammys y esto, hay veces hay cosas con contenido, pero generalmente son cosas que degradan a la mujer o cosas sin sentido, dinero y droga y cosas que en verdad no tienen contenido. Así que el campo y la música es una expresión de lo más profundo del ser humano, es de los primeros artes que expresa el ser humano a nivel evolutivo, así me refiero a... y sí, el hecho de que la sociedad esté expresando eso es porque todavía hay mucho trabajo por hacer. Porque si fuera otro tipo de música es que la sociedad está expresando otra cosa. Así que sí, como alguien que tiene conocimiento en el campo, digamos, una perspectiva más académica de la música, hay mucho por hacer. No solamente en el contenido, también la forma en la que se compone, también las composiciones en sí manifiestan muchas cosas. Tú, bueno, sabrás más que eso que yo, pero básicamente. Bien, vamos con Brian. Gracias. Ok, Shalom. Mi pregunta concreta es, tú dijiste algo importante y que me gustó bastante, me hizo clic, por así decirlo, y es la conexión que debe existir entre la intelectualidad, o por lo menos así lo interpreté, la intelectualidad y la espiritualidad. El camino del Bnei Noach es más algo espiritual, porque las leyes lo que lo llevan es a conectar con lo divino. Sí, entonces, concretamente, ¿qué sabios de la Torá, comentaristas de Israel existen que uno pueda estudiar, que hagan este contraste entre lo intelectual y lo divino? Buena pregunta, hay muchos. Uno de los más famosos de estos es Maimónides, que él más que todo pone al intelecto para explicar lo que es la parte espiritual. Es un método bastante aristotélico en este aspecto, pero el que por excelencia te lo hace es Rav Kook, que es nuevamente el de mi imagen de redes sociales. Rav Kook es como el que sintetiza todo. Él te dice, no hay nada por fuera, nada. O sea, si hay... No es solo intelecto y espiritualidad, hay emociones, hay imaginación, hay muchas más cosas que componen esto. Entonces yo creo que Rav Kook sería este sabio. De hecho, yo tengo una charla, pero para otro grupo de estudiantes universales. Quizás cuando suba este video lo dejaré en la descripción. Y ahí yo hablo sobre este tema específico. Si quieres, cuando salga el video lo puedes ver, Brian. Y bueno, gracias por tu pregunta. Excelente, gracias. A ti. Bien, finalizamos con Luis y luego las demás preguntas me las pueden enviar en privado y yo se las reenvío a Jacob. Vamos, Luis. Saludos, Jacob y Rodrigo. Gracias a los que hicieron posible esta transmisión. Con respecto al tema en sí, cuándo callar y cuándo hablar, yo considero que la persona tiene 2 sentidos, uno que es racional y el otro puede ser emocional y ideológico, si se puede decir. La pregunta es cómo yo domino esa emocionalidad para no caer en ataque o en descalificaciones o hablar cosas que después podría arrepentirme porque estoy siendo dominado en ese momento por la emocionalidad. Cuando es racional no hay problema, porque uno controla lo que va a decir, pero a veces hay esos momentos de debilidad en la persona. Eso, ¿cómo se controla? ¿Cómo se podría controlar eso? 100%. Gracias. Es más, de esto hay todo un libro de el Mesilat Yesharim de Luzzatto que trata sobre del Ramjal, también se le conoce, que trata sobre este tipo de ideas, lo trae mucho en profundidad. Yo pienso que en cierto aspecto la persona entre más estudia y más está expuesta a personas muy sabias, la persona tiende a ser mucho más, no quiero decir manso, pero mucho más abierto. ¿Qué pasa? Que cuando una persona se cree un genio total y le dice una idea que lo desafía, la persona se pone a la defensiva y se pone a... Pero si una persona está acostumbrada a que todo el día está debatiendo ideas y que todo el tiempo está expuesto a ideas que lo desafían y que no importa, porque acá no es mi ego, no es que yo estoy tratando de que todo se acople a mí, yo estoy tratando de llegar a la verdad. Así que si yo me encuentro con una idea o algún comentario o algo que me desafía,
está bien, porque yo ya entiendo que esto tiene un rumbo y una razón. Entonces yo creo que se puede abordar más que todo con el intelecto y estar rodeado de un buen ambiente que te ayude a crecer. Porque si uno está rodeado de algo que te deja encerrado en las cuatro paredes mentales que uno tiene, pues cuando uno sale, se asoma un poquito afuera de las cuatro paredes, se asusta y se pone en sistema, mecanismo de defensa. Pero cuando la persona está acostumbrada a simplemente estar día y noche bombardeado de distintas ideas, no pasa nada, una nueva, o un desafío más, o un insulto más. Pienso yo que por eso se puede abordar con el ambiente y con mucho estudio. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Muchas gracias a todos ustedes por estar. Yo en verdad creo que ustedes son el futuro. No lo dije como analogía. Ustedes lo son. Y si no lo son ustedes, son sus hijos. Y si no lo son ustedes, es las cosas que ustedes están influyendo alrededor de ustedes. Yo en verdad quiero que ya llegue a ese mundo en 100 años, 200 años, no sé cuánto puede tomar un proceso así. Puede que sea mucho más rápido, no sé, pero yo creo que ustedes están poniendo algo muy fuerte. Ustedes pueden ver cuánta tensión tiene Israel en el mundo, cuánto miedo tienen las religiones. El Islam tiene miedo, el cristianismo, todos pendientes de qué va a pasar. Y ustedes son los que decidieron ir de la mano con Israel en este objetivo que dijeron los profetas. Así que pienso que algo grande espera. Un saludo. Muchas gracias, Jacob. Gracias por tu tiempo, gracias por esta clase. Y bueno, siempre agradecido. El 80% de nuestra comunidad vio un video tuyo y llegó a nuestra comunidad. Así que agradecido con vos y con todo el grupo que apoya nuestra comunidad. Y bueno, acá también tenemos a Claudia Castillo representando Brit Olam Colombia. También tenemos aquí nuestro amigo Cristian Puebla, de Chile, representando Brit Olam Chile, y bueno, muchos líderes también que han participado y que han reenviado a sus comunidades estas clases. Así que saludos, te despedimos, que tengas buena tarde, buen comienzo de semana. Shalom, shalom. A las demás personas les